Este vídeo es para comentar la práctica 7, que estaba compuesta de dos guiones, para trabajar estadística. Bien, vamos a ir mirando un poquito la solución de la práctica y los errores típicos que habéis cometido. En el primer guión, el primer ejercicio, nada, anotaba unos datos sobre un estudio que se ha realizado en la Universidad Católica sobre el número de hermanos que tenía cada uno de sus estudiantes, y se pedía qué tipo de variable es, la tabla de frecuencias completa, algunas medidas de centralización, algunas de dispersión y representar los datos gráficamente. Mirad, en la solución propuesta por los compañeros, en cuanto al tipo de variable estadística, nos comentaban, resolvían que era una variable estadística cuantitativa, porque se puede cuantificar, y discreta, ya que toma un número finito de valores. Cuidado, porque un error típico que he ido viendo en todas las prácticas es que cuando definís el tipo de variable estadística os quedáis a mitad. Decís a lo mejor cuantitativa, pero no decís si es discreta, no, ¿vale? No especificáis. Aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, definís un tipo de variable como cuantitativa acumulada. En el caso de una variable que era cuantitativa continua, porque que luego se representa, como ya sabéis, en datos agrupados, pero no os inventéis tampoco los adjetivos para la variable. Puede ser cuantitativa, continua o discreta, pero eso de acumulada es una invención. Eso no quita que este tipo de datos, de esta variable cuantitativa continua, se represente, ¿vale?, en datos agrupados, pero eso es una invención. Otro error que podemos ver aquí, por ejemplo, una variable cualitativa, pero claro, si es cualitativa estaría bien que dijerais si es ordenable o no ordenable, es decir, que terminéis con todos los adjetivos que se han visto en la teoría. Bien, una vez definido el tipo de variable, que está perfectamente definida, nos pedían la tabla de frecuencias, y además, cuando nos piden la tabla de frecuencias completas, no solamente tenemos que poner los datos, las frecuencias absolutas, relativas y porcentajes, sino que también tenemos que poner las frecuencias y porcentajes acumulados. Bien, es muy importante que en todos los ejercicios queden los datos completamente explicitados cómo se calculan, y sobre todo de cara al examen. Es decir, x sub i y n sub i, ¿vale? Tenemos que explicar exactamente, normalmente estos datos me los dan, pero por ejemplo, para la frecuencia relativa, yo tengo que especificar que f sub i es n sub i partido por n, siendo n el número total de datos, ¿vale? Y tengo que especificar claramente cómo calculo n mayúscula o n minúscula, como yo le quiera llamar. P sub i, que son los porcentajes, pues veis, f sub i por 100. O sea, tengo que explicitar exactamente cómo calculo cada uno de los valores de la tabla. He utilizado esta diapositiva para explicar las frecuencias absolutas, relativas y porcentajes, y la siguiente para explicar cómo calculan las acumuladas, dando una explicación para que veamos exactamente cómo se calcula, ¿vale? Notar que en la tabla de frecuencias, si sumamos todos n sub i me darán 36, y que luego en las acumuladas 36 coincide con el último valor de la última fila. Ya explicamos por qué en clase. La f sub i, la frecuencia relativa acumulada, me tiene que dar 1 y el porcentaje acumulado me tiene que dar un 100%. Acordaros para luego comprobar en el examen los resultados que son correctos. Si aquí en vez de darme 1 me da 0,999, es que claro, me puede haber dejado decimales a la hora de hacer las sumas y que el redondeo no me dé exactamente 1. Pero recordad bien todo lo que estuvimos viendo en clase. Lo siguiente que se pedían eran la media, la mediana y la moda. Mirad, para el cálculo de la media normalmente no tenéis problemas. Es simplemente ir haciendo x sub i por n sub i, 0 por 2, más 1 por 3, más 2 por 12, y dividirlo entre el número total de datos. Yo os doy un consejo, y es que en la propia tabla de frecuencias al final añadéis una columna que sea x sub i por n sub i, y vayáis poniendo aquí 0 por 2, 1 por 3, 2 por 12, y ya tenéis estos datos, y solo tenéis que sumarlos en esta columna y dividirlos entre 36. Pero bueno, al fin y al cabo es una forma de operar, lo podéis también hacer así si os resulta más cómodo. Mirad, quizá el cálculo donde han habido más fallos en general en todas las prácticas, ahí iremos viendo, es en el cálculo de la mediana. Hay muchos errores conceptuales para el cálculo de la mediana. La mayoría, el 80% de los grupos, no calculáis bien la mediana. Mirad, aquí la mediana está bien calculada. Mirad, la mediana, como indican los compañeros, es el valor central de la variable. Es decir, si expresamos los datos ordenados en orden creciente o decreciente, es el valor que divide la muestra en dos partes. Para calcular la mediana, si tenemos datos sueltos, los ordenamos de menor a mayor, y si el número de datos es impar, la mediana será el valor central, y si es par, la mediana es la media aritmética de los valores centrales. Eso es la teoría, y eso es así.
Pero cuando a mí se me representan los datos ordenados en una tabla, ya os expliqué el proceso para proceder. Por ejemplo, imaginar, en este caso, n es 36, es un valor par, ¿no? Entonces, los valores centrales serían, lo primero que tengo que hacer es buscar los valores centrales. Paso número 1, busco los valores centrales. En este caso, como n es par, son n medios y n medios más 1, que son 18 y 19. Y luego me tengo que ir a la tabla de frecuencias, paso 2. Paso 1, insisto, buscar los valores centrales. Si n es par, son n medios y n medios más 1. Si n es impar, veíamos también en la teoría que era n más 1 partido por 2. Pero bueno, en este caso estamos en un ejemplo de que n es par. Los valores centrales son 18 y 19. Paso número 2. Me voy a la tabla de frecuencias, a la columna de las frecuencias, ¿vale? N sub i, las acumulo. Y me fijo en la tabla de frecuencias absolutas acumuladas, cuál supera por primera vez el valor, supera o alcanza por primera vez el valor 18 y 19. En este caso es aquí. Y da la casualidad que coinciden, es decir, 18 se alcanza por primera vez aquí y 19 también. Por lo tanto, me voy a la columna X sub i y miro, la mediana es 3. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, aquí hubiera habido un 18 y aquí un 22? Pues que el primer valor central se alcanza aquí y el segundo a partir de aquí. Entonces tengo dos clases susceptibles de ser la mediana. ¿Qué es lo que haría? Pues si me pilla justo en el límite, aquí se alcanza el 18 y aquí se alcanza el 19, la mediana sería la media entre este X sub i y este, es decir, 3 más 2 partido por 2. Pero no es el caso. En este caso, como los dos se alcanzan aquí, la mediana es este valor. Si se hubiera alcanzado uno aquí y otro aquí, tendría que hacer la media de estos dos valores. Tenéis también un vídeo de YouTube puesto en plataforma, ¿vale? Sobre el cálculo de la mediana en datos en tablas. Por favor, mirar bien porque el cálculo de la mediana, insisto, habéis fallado prácticamente todos los grupos. Os voy a ir poniendo ejemplos de los errores que cometéis al calcular la mediana. Mirad, en este ejercicio, donde n es 50, n es par, las personas que lo han resuelto dicen que el intervalo, buscan el intervalo en el que la n sub i es mayor que 50 partido por 2. Es decir, lo que están haciendo es, paso 1, busco el valor central. Paso 2, me voy a n sub i, a ver cuándo lo supero. Está bien, pero el error que cometen es que, siendo n par, están cogiendo el valor central que no toca. Cuando n es par, los valores centrales son 2. N medios, que en este caso es 25, y n medios más 1, que en este caso es 26. Por lo tanto, yo en la columna n sub i, que es esta, de aquí, n sub i, que es esta de aquí, tengo que buscar cuando se supera por primera vez o alcanza el 25 y el 26. En este caso coinciden en esta clase, en esta fila de aquí. Son datos agrupados, pero es que se hace igual. La clase mediana es esta. Y luego yo ya puedo decir que la mediana es 35 si la aproximo con la marca de clase, o al estar trabajando con datos agrupados, utilizar la fórmula esa que vimos para calcular la mediana en datos agrupados. Si los datos no hubieran sido agrupados, porque hubiera sido una variable cuantitativa discreta, como esto sería el X sub i, mi mediana sería 35. Al ser datos agrupados, puedo coger 35 o puedo calcular el valor exacto, que estará en torno a 35, con la fórmula esa de L sub i menos 1 más, es una fórmula que está en teoría. ¿Vale? Pero aquí el fallo está en que los valores centrales coge solo uno. Cuando n es par, hay dos valores centrales siempre. Otro error. A ver, esto no es que sea un error, es simplemente que no es la manera más eficiente de calcular la mediana. Cogen, por teoría, han ordenado los datos de menor a mayor, ¿vale? El número de datos en este estudio, si no recuerdo mal, n era par, ¿sí? 36, ¿vale? Y nada, calculan cuáles son sus dos valores centrales, que saben que son el 18 y el 19, y buscan el 18 y el 19. Han ordenado los datos de la tabla así. Han dicho, ¿cuántas personas tienen 0 hermanos? 2, pues 0, 0. ¿Cuántas personas tienen un hermano? 3, pues 1, 1, 1. Mirad, esta no es la forma más eficiente. La forma más eficiente de calcular la mediana cuando me lo dan los datos en una tabla es, lo que os he dicho,
Buscamos los dos valores centrales, puesto que en SPAR son estos, 18 y 19. Me voy a la tabla. ¿Cuándo se supera por primera vez el 18 y 19? Aquí. Y la mediana, si os fijáis, es 3. Pues como aquí, le sale 3, pero la forma más eficiente es la que os he contado antes, no esta. Otro error típico al calcular la mediana. Estamos otra vez con el caso ejemplo de que el número de datos n son pares, ¿no? Por lo tanto, tengo que calcular dos valores centrales, n medios y n medios más 1. Hasta aquí van bien, 18 y 19. Pero ahora el error que cometen es que hacen la media de los valores centrales. No, no hay que hacer la media de los valores centrales. Hay que ir a n sub i. ¿Cuándo se supera por primera vez el 18 y el 19? Aquí. Pues la mediana es este. ¿Cuándo habría que haber hecho la media? Si aquí hubiera caído, por ejemplo, un 18 y aquí un 22, como este es el valor que alcanza por primera vez el primer valor central y este alcanza por primera vez el segundo valor central, sí que había que haber hecho la media a lo mejor de estos dos x sub i que no están aquí. Bueno, las marcas de clase están puestas aquí, de 1,55 y 1,65, ahí sí, pero nunca tenéis, por favor, que hacer la media de los valores centrales. Los valores centrales me ubican en la columna x sub i donde me tengo que posicionar. Y en todo caso, si hago la media de algo, es de x sub i porque tenga dos valores susceptibles de ser la mediana. ¿Vale? Pero nunca hay que hacer la media de los valores centrales. Vale, en este ejercicio, más que haber cometido un error, es que han hecho un cálculo innecesario. Estamos en el mismo caso, el valor de datos par, valores centrales 18 y 19, han venido a la tabla, a la columna n sub i y han visto ¿cuándo se alcanza o supera por primera vez el 18? Aquí, x sub i 3. ¿Cuándo se alcanza o supera por primera vez el 19? En el mismo sitio, x sub i 3. Y lo que han hecho es la media de 3 consigo mismo. O sea, 3 más 3 partido por 2. Este dato es innecesario. Si los dos caen en la misma clase, pues directamente cojo el 3. Habría tenido que hacer la media de los x sub i, efectivamente, insisto, si me hubieran salido en distintas filas. Entonces sí, hubiera tenido que hacer la media. Pero en este caso es que esta media no hace falta porque la media de un dato consigo mismo es ese mismo dato. Y aquí otro error a la hora de calcular la mediana es otra vez el mismo. Me piden la clase mediana y tienen datos pares, ¿vale? Que son 50 y calculan solamente un valor central, ¿vale? No calculan dos valores centrales. Fijaros, hay veces que me piden la clase mediana y otras veces la mediana. Mirad, no confundir, la clase mediana es la fila, por así decirlo, donde está la mediana. En este caso, sin volver a reiterar cómo se calcula, si la mediana me caería aquí en esta clase, pues esta sería la clase mediana, ¿vale? Luego, ¿el valor de la mediana cuál es? Pues en este caso la columna x sub i, que sería, en este caso, si estuviera bien calculado, 35. Al ser datos agrupados, recordar que en este caso también puedo aplicar la fórmula, como están aplicando aquí, ¿veis? La fórmula. Pero como valor aproximado puedo coger la marca de clase del intervalo, que es 35. Bien, una vez calculada la mediana, insisto que si tenéis dudas tenéis vídeos en la plataforma, me pedían la moda, el rango. El rango, un error típico que cometéis es que lo calculáis sobre la columna n sub i en vez de sobre x sub i. El rango se calcula sobre la columna x sub i o sobre la marca de clase, si tengo datos agrupados. Sobre los datos, en este caso es el valor del mayor menos el menor, 5 menos 0. Datos típicos que habéis cometido al calcular el rango. Pues mirar, en esta práctica el rango lo calculan como n sub i mayor menos n sub i menor. Cogen y hacen 12 menos 2 y ponen 10. Error, fallo, grave, de concepto. El rango es x sub i mayor, que es 5, menos x sub i menor, que es 0. Otro error típico es intentar calcular el rango en datos tipo fresa, chocolate, azúcar, vainilla, vainilla, limón. O sea, no puedo ordenar para saber cuál es el mayor y el menor datos cualitativos no ordenables. Entonces, en ese caso, el rango no existe. Bien, en este caso el rango estaría bien calculado y sería 5 menos 0. La varianza. Vale, pues nada, pues me piden la varianza. Aquí está muy bien este ejemplo que os voy a enseñar porque fijaros, son muy ordenados. La varianza, ¿vale? D sub i al cuadrado por n sub i partido por n. Aquí se han puesto primero D sub i, que ya sabéis que es x sub i menos la media. Luego han hecho D sub i al cuadrado. Luego se han puesto D sub i al cuadrado por n sub i. Y luego ya lo han sumado todo y ya tienen todo esto y lo han dividido entre n mayúscula, ¿vale? Si no lo hacéis así, ¿qué pasa? Que en el examen os podéis pues liar. Errores típicos que os habéis cometido con las medidas de dispersión. Pues que alguna medida las nombráis mal o las confundís. En un ejercicio concreto donde se piden calcular dos medidas de dispersión distintas para que elijáis, hablan de desviación respecto a la media. Mirar bien la teoría porque la desviación respecto a la media no es una medida de dispersión en sí. ¿Vale?
Una medida de dispersión en sí que deriva de la desviación respecto a la media, y igual que la varianza y tal, una de ellas, un ejemplo, es la desviación media. Pero no es lo mismo la desviación media que la desviación respecto a la media. Porque la desviación respecto a la media, insisto, no es una medida en sí. Lo que se calcula, para calcular un valor único, es la desviación media que tiene esta fórmula. Si ahí me piden una medida de dispersión, puedo calcular el rango, la desviación media, la varianza, yo decido. Pero la desviación respecto a la media, insisto, mirar bien la teoría y los PowerPoint que os puse, no es una medida de dispersión en sí. ¿Vale? Es una definición que di para introducir el resto de medidas que utilizan la desviación respecto a la media, integradas en sus fórmulas. Pero la desviación respecto a la media son un montón de valores, son cuánto se desvía cada variable respecto a la media. ¿Vale? Que es D sub I. Pero eso no me da un valor único. Tengo que integrarlo en una fórmula, bien en la varianza, bien en la desviación media, etcétera, etcétera. Lo siguiente que me pedían era representar los datos en un gráfico. Fijaros, la mayoría de los errores que habéis cometido al representar datos en gráficos es que no nombráis los ejes. Por ejemplo, un gráfico, que sí que es el adecuado en concreto para este ejercicio, pero no me indicáis qué representa este eje, el eje Y. Otro ejemplo de gráfico donde yo no sé qué representa cada eje. Vosotros sí que lo sabéis lo que estáis haciendo, pero en el examen si no especificáis lo que estáis haciendo, o a la hora de representar unos datos en clase, o para sacar datos para, por ejemplo, para una revista escolar del cole, no ponéis lo que representa el gráfico, pues claro, es muy difícil de interpretar. Falta indicar qué representa el eje X y qué representa el eje Y. Ya que estoy con los gráficos, os voy a enseñar otros errores, aunque no tienen nada que ver con este ejercicio. Aquí, en un estudio de datos cualitativos, se ha hecho un diagrama de sectores, me parece bien, pero yo no sé cómo habéis dibujado los sectores. O sea, aquí nadie me explica por cómo se ha calculado el tamaño de cada uno de los sectores. Ya os dije que tenéis dos formas de hacerlo. Si el número de datos totales es 36, o bien lo dividís en 36 triangulitos y a cada uno les asignáis lo que les tocan, a los rubios 11, a los pelirrojos 7, a los morenos 8, etcétera, etcétera, o bien seguís reglas de 3. Es decir, si 360 grados serían el número total de datos, que son 36, a 11, ¿cuántos grados le pertenecen? Y con una regla de 3, y luego con un transportador ir dibujando los ángulos. Pero no lo podéis dibujar a ojo, como está este gráfico dibujado. Otro error de gráficos, aprovechando la coyuntura, es este. Había un ejercicio con datos agrupados de 1,50 a 1,60, de que medía unas alturas, y habéis dibujado aquí un diagrama de barras. Bueno, el caso es que está mal. Cuando tenéis que representar datos agrupados, lo que se representa es un histograma, y en el histograma veis, los datos van solapados, de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de hecho aquí está, veis, 1,50 a 1,60, y aquí hay un salto. Este histograma está mal dibujado, por favor, fijaros bien cómo se representan los gráficos, y insisto, poner aquí el valor, en este caso es X sub Y, N sub Y, o sea, quiero decir que indiquéis los valores de los ejes. Y, por supuesto, este histograma está mal, porque en datos agrupados solapan. Lo mismo que en datos discretos, que sí que se dibujan diagramas de este tipo, pero como histograma está mal, sería así.